todas y todos los presentes. Agradezco infinitamente a los distintos representantes de los medios de comunicación que generosamente hacen cita el día de hoy a la Casa de los Derechos Humanos de las y los colimenses. Agradecer su presencia para poder informar a la ciudadanía el programa de actividades con el que cerraremos el año 2019 y que es con la actividad que hemos desarrollado, Derechos Humanos Fest 2019. Como preámbulo, el año pasado nuestro programa consistió en los 10 días de diciembre, que culminó pues en esa fecha tan importante que es el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la entrega del reconocimiento a el merecedor o merecedora de la condecoración Eleanor Roosevelt. Para esta ocasión el programa se amplía al doble, va a dar inicio el próximo día 26 de noviembre y concluiremos, Dios mediante, el día 14 de diciembre. Dentro de los cuales habrá cerca de 60 actividades entre foros, conferencias, charlas y talleres que tienen con el propósito hacer de la difusión de los derechos humanos una fiesta entre los colimenses y que de esa manera nos motivemos a que este mensaje de los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues sirva para dar frutos y que estos frutos sean que las y los colimenses accedamos en efecto a lo que es el goce de nuestros derechos, tanto legales, constitucionales y que se encuentran en los diferentes tratados y convenios internacionales. Se incorporan algunas instituciones, principalmente la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de Colima y otras universidades particulares, con lo cual nos van a permitir estas alianzas que estamos realizando, cerrar el año triplicando las acciones de difusión y de capacitación, que el año pasado fue sobre el orden de las 10,000 atenciones. Estaremos cerrando cerca de las 30,000 precisamente con esta actividad. Cederé el uso de la voz al secretario ejecutivo, al licenciado Eder Pérez Reinaga, no sin antes agradecer también a Diana Pérez, quien es nuestra secretaria técnica del Consejo, a quien está representando en este acto. Y tienes el uso de la voz, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos, agradecer su presencia. Como lo comenta el presidente, vamos a tener alrededor de 60 actividades y tendremos que destacar que vamos a trabajar con todos los sectores de la sociedad en Colima. Trabajaremos con niñas y niños a través del programa Incluyente por los Derechos Humanos en escuelas primarias. Estaremos trabajando con un nuevo programa que tenemos para padres y madres de familia que se llama Educar con Perspectiva Humana. Estaremos trabajando también con docentes y con otro programa que va dedicado y dirigido a servidoras y servidores públicos. También estaremos abordando algunos temas con las juventudes, el tema de cultura de paz. Estaremos desarrollando algunos paneles donde vamos a enfocarnos en la participación de las juventudes y que esta participación sea desde el respeto a los derechos humanos y la promoción, insisto, de una cultura de paz. Esta fiesta de la dignidad humana y de la libertad estaremos desarrollándola a partir, como bien lo dice el presidente, del 26 de noviembre al 14 de diciembre y estaremos abordando, además de otras temáticas, pues uno de los temas fundamentales como lo es la movilidad y la accesibilidad en el estado de Colima. Lanzaremos una campaña con transportistas que el próximo 26 de noviembre estaremos lanzando esta campaña de tal manera que podamos pues promover esta movilidad y esta accesibilidad sobre todo a las personas adultas mayores y a las personas con algún tipo de discapacidad. Todas las actividades, como bien lo comentamos, son alrededor de 60, estarán llevándose a cabo y difundiéndose en las diferentes plataformas para aquella persona o las personas que estén interesadas en asistir en alguna de estas actividades, pues lo puedan hacer consultando el calendario que estaremos difundiendo. Sí, es importante destacar que se estarán desarrollando
en todo el estado, todos los municipios van a contar con actividades. La mayoría ciertamente se va a concentrar en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, pero al menos 2, 3 actividades por municipio se estarán llevando a cabo. Y pues de esa manera es que se trabaja para que la cultura de la defensa y la protección de los derechos humanos, pero sobre todo la sensibilización entre quienes tenemos responsabilidades públicas, entre quienes en un momento dado las van a tener, que son los jóvenes, los adolescentes que hoy están recibiendo alguna instrucción, bueno, cuando lleguen a hacerlo, desempeñen su labor con enfoque de derechos humanos, que es sensibilizados a que pongamos en el centro del servicio público la dignidad de las personas. El médico, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el profesor, que sepan que al desempeñar una función pública lo están haciendo precisamente cumpliendo un mandato constitucional, que es promover, difundir, garantizar, proteger, pero también reparar aquellas violaciones a los derechos humanos que se cometan. La joya de la corona, o el evento más relevante de este programa, es precisamente la entrega de la condecoración Eleanor Roosevelt, que ya esta sería la tercera edición. La primera de ellas fue merecedora quien hoy es consejero de la Comisión de Derechos Humanos, que es el licenciado Martín Cárdenas, un activista por los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI, pero también por la atención y el acceso a derechos de salud, y que para la segunda edición, que fue el año pasado, bueno, fue la maestra Vianey Amezcua, que a mis espaldas por ahí ustedes van a ver su fotografía, puesto que fue también consejera de este organismo. Se está convocando en ese sentido tanto a instituciones públicas como privadas, a todos los activistas que llevan a cabo tareas de defensa y protección de los derechos humanos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, quienes pueden proponer a quienes así lo deseen y estimen que se han destacado por su trayectoria en la promoción, en la defensa o en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos en el estado de Colima. Esta convocatoria queda abierta desde este momento hasta las 8 de la noche del día 1 de diciembre, y que una vez cerrada la misma se integrará el jurado, que lo componen entre consejeros y su servidor y el secretario ejecutivo, para seleccionar a quien se entregará en ese acto, en esa ceremonia en la que conmemoraremos un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que invitamos a todas y todos que tengan la posibilidad de inscribirse. Decirles que en las páginas oficiales, tanto la página cdhcolima.org.mx, pero también la página en Twitter, la cuenta en Twitter, @cdhs, y en Facebook @ColimaCDH. Ahí estarán los detalles de esta convocatoria, en la que podrán inclusive acceder a no solo esta información, sino también a entablar una comunicación para que puedan quedar inscritos y participar pues en esta convocatoria. A continuación quedaremos abiertos a alguna pregunta que deseen hacer, y con todo gusto los ponemos a las órdenes de ustedes. ¿Cuándo dijo que inician las actividades? Inician el 26 de noviembre, del 26 de noviembre al 14 de diciembre. Recordemos que ya después de esa fecha, bueno, ya las universidades, las escuelas y ya muchas oficinas ya se encuentran en su periodo vacacional. Nosotros aquí vamos a estar a sus órdenes. Vamos a tener nuestras guardias todos los días del año, como ya es ya ha sido una determinación para el servicio de todas. ¿Alguna otra pregunta más, compañero? Bueno, aprovechando, si no hay otra pregunta sobre el tema, pues me gustaría saber su opinión sobre cómo asume la titularidad
pues la titular sí, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Bueno, hemos estado al pendiente y dándole seguimiento desde el lanzamiento de la convocatoria para la renovación de la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primero, una participación amplia de un gran número de mexicanas y mexicanos en esta responsabilidad o para asumir esta responsabilidad. Vimos que la convocatoria que lanza el Senado tenía unos elementos importantes que eran el recibir las opiniones de la ciudadanía con esta cuenta que se abrió para que pudieran expresarse las asociaciones civiles, las personas que en un momento dado deseaban emitir alguna opinión, como las mismas pues deberían ser tomadas en cuenta para la conformación de la terna, situación que aconteció y que para los efectos de el nombramiento se requería pues alcanzar una votación de las 2/3 partes de quienes estaban presentes en el Senado. Resulta electa, conforme a la información que nosotros recibimos, la activista y también defensora de derechos humanos Rosario Piedra Ibarra. En efecto, estuvimos atentos ante algunos señalamientos que se hicieron en medios de comunicación, algunos actores políticos del mismo Senado de la República. No obstante ello, ayer mismo rindió protesta en una sesión que sí fue acalorada, fue entre algunas manifestaciones de algunos de las y los senadores. No obstante ello, ya rindió protesta y viene la etapa de superar ese episodio y acreditar con trabajo, acreditar en los hechos que se va a cumplir con lo que establece la Constitución para quienes tenemos responsabilidades en organismos autónomos de defensa y protección de derechos humanos, que es actuar con independencia, que es actuar con autonomía, con transparencia y siempre a favor y en beneficio, privilegiando pues el beneficio de las víctimas de violaciones a derechos humanos frente al abuso del poder. Creo yo que debemos de conceder el tiempo para que esos elementos y esas ese actuar y esos resultados empiecen a darse, empiecen a fluir para que se consolide lo que es el principal, y así permítanme referirlo, que es el principal activo que tenemos los organismos de derechos humanos, que es la autoridad moral. Nuestras determinaciones no son vinculatorias, lo que quiere decir que una autoridad puede o no aceptarlas y en consecuencia no acatar el cumplimiento. Esto se va a dar, esta aceptación se va a dar en tanto la solidez moral de las instituciones y que va reflejada en las recomendaciones y en los actos que realizamos y emitimos suceda. Y por ello sí, es sumamente importante, como lo has planteado, de que en efecto ya en esta nueva era de la defensa de los derechos humanos en el organismo nacional se consoliden desde mi perspectiva, desde mi punto de vista esos elementos. Le damos la bienvenida como organismo local de derechos humanos a la señora Rosario y dispuestos al trabajo conjunto y colaborativo que se requiere con el organismo nacional. Mucho del trabajo que realizamos y que desarrollamos como estos programas son con el respaldo, con el apoyo del organismo nacional, sobre todo en temas de difusión. Y en aquellos temas de protección de derechos humanos cuentan con amplios recursos, tanto técnicos como humanos, profesionales, que ayudan a organismos de derechos humanos como el de Colima, que no, dicho sea de paso, somos los que menos presupuestos tenemos, somos la comisión que menos presupuesto tiene en todo el país,
y que en temas de investigaciones en protocolos de Estambul, por ejemplo, en atraer algunos casos que sean de relevancia y que deban de ser investigados por el organismo nacional sucedan. Entonces, en concreto, ese sería el planteamiento, esa sería nuestra opinión como organismo local. Insisto, nos declaramos listos para trabajar colaborativamente con el organismo nacional y poder multiplicar las actividades en beneficio de la ciudadanía. Presidente, hablando del presupuesto, ¿ya se tiene listo el presupuesto para el Estado? Sí, comentarles que el organismo presentó el anteproyecto de presupuesto tanto a la Secretaría de Programación y Finanzas del Gobierno del Estado como al propio Congreso, que es quien al final de cuentas dictamina, y se encuentran precisamente en esa fase del proceso. Ya está en el terreno del Congreso del Estado y es sobre el orden de los 16.800.000 pesos en términos cerrados, en números cerrados. El actual presupuesto que estamos ejerciendo en el 2019 es del orden de 9,5 millones de pesos, y que fue exactamente el mismo que recibimos en 2018. Y que pues nosotros estamos reiterando lo que solicitamos el año pasado y el año antepasado, porque aún existen algunas actividades que tenemos que desarrollar, que están precisamente en ley y que pues se han venido postergando o se han venido dificultando su operación, considerando que se está planteando la apertura de una oficina regional en Manzanillo, una oficina regional en Tecomán, y nada más en eso estamos hablando sobre el orden de los 3,5 millones de pesos para ambas oficinas, para que desde ahí se reciban las quejas, se investiguen, se hagan los procedimientos, se diseñen los programas de capacitación y se multipliquen pues esas acciones desde esas localidades, y despresurizar de alguna manera lo que es el trabajo de visitaduría, que se concentra todo en esta única oficina que tenemos. Para paliar esa situación, mencionábamos hace un momento, abrimos la posibilidad, abrimos una ventanilla, los días miércoles está atendiendo a las personas recibiendo sus quejas. Sin embargo, los procedimientos se continúan desde aquí, desde la ciudad capital, y lo mismo en Tecomán los días lunes. Para dar una perspectiva en ese tema, nada más en estos lugares, en comparación al año pasado, se han triplicado ya el número de quejas en lo que va del año. Es decir, de tener 10 quejas el año pasado, ahorita ya estamos superando las 30 al cierre de octubre, por lo que ve solamente el municipio de Manzanillo. Entonces, por esa razón, es importante el presupuesto que se está planteando. Estamos incluyendo también la posibilidad de que los colaboradores tienen alrededor de 11 años sin recibir un incremento, un ajuste salarial. El caso del presidente y el secretario ejecutivo y el visitador, vamos con los ingresos, las percepciones del Poder Judicial del Estado. No obstante que el Poder Judicial sí tuvo un incremento este año, nosotros fue en solidaridad y con la austeridad y en correspondencia con ese uso austero y responsable, no absorbimos ese incremento, no lo obtuvimos, porque además queremos cerrar como lo hemos hecho en el 2018 y en el 2017, con equilibrio financiero y sin déficit. En el 2015 nosotros recibimos con un déficit de 1,200,000. Para el 2016 el déficit lo pudimos reducir a 600,000. Pero ya para el 2017 y 2018 ya tenemos el equilibrio financiero. Y otro aspecto importante, y creo que se tiene que señalar, por una
por una cuestión de que el uso del recurso está siendo ejercido de manera honesta, de manera transparente y de manera escrupulosa, es que no tenemos adeudos con pensiones, que sí las había, no tenemos, estamos al día, no tenemos adeudos ni con el IMSS, ni con ninguno de las aportaciones de seguridad social, y en ese sentido no tenemos laudos que pagar o que cumplir, que sí teníamos. Y a propósito, en 2015 nos notifican el cumplimiento de un laudo de cerca de 4 millones de pesos. Lo pudimos también solventar a pesar de todas las complicaciones económicas. Entonces hay una estabilidad en ese sentido, pero sí se requiere contar habilitadas las plazas de la unidad de transparencia, que están funcionando a nivel de encargado, la unidad de protección de datos personales, que la atiende también la secretaria técnica Diana, y el órgano de control interno, que también ya fue nombrado, ratificado por el Consejo, ya está aprobado el reglamento, ya está en funciones, ya está operando. Todos esos elementos, pues es importante el poder alcanzar ese presupuesto, pues, que estamos nosotros planteando, para que queden ya debidamente autorizadas, institucionalizadas, y podamos agilizar sobre todo el trámite en otras áreas y tareas, como lo es la área de licitaduría, y agilizar los procedimientos de investigación. Por otro lado, me gustaría preguntarle, regresando al tema de Rosario, el titular de la comisión, pues que ha referido también que no sabe si hay asesinatos sobre periodistas. ¿Qué opina al respecto de esto que ha mencionado? Y que, bueno, pues también se ha dicho de la parte de la comisión que hay 17 casos que no se han resuelto, de asesinatos de periodistas. Bueno, no he visto la nota, pero al tema que mencionas, una de las principales tareas que tenemos que impulsar es precisamente la protección del ejercicio periodístico, porque inmerso a ello va la defensa de uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que es el de acceder a la información, una información puntual, una información oportuna. En ese sentido, cuenta la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2017, que fue la quinta visitaduría, encabezada por el entonces visitador Edgar Corzo, con el protocolo de protección al ejercicio periodístico, y que fue diseñado precisamente en conjunto con institutos homólogos de la Federación Iberoamericana, del ombudsman u ombudsperson. En ese sentido ya hay un trabajo avanzado por parte de la CNDH, y que se debe de retomar, es decir, no se inicia de ceros en esas tareas, pero sí hay que hacerlos operativos, sí hay que instaurarlos para que se traduzcan, o sea, que no queden solo en papel, y que se traduzcan en un acceso efectivo a una protección de esta profesión tan valiosa e importante, no solo para la tarea de los derechos humanos, sino para todo el desarrollo democrático de una nación o de un pueblo. En ese sentido, sí, el llamado es a que no se baje la guardia en ese tema en particular, sino que por el contrario se fortalezcan, ¿no?, esos procesos de protección y esas alianzas que se tienen no solo con los propios organismos de defensa de derechos humanos locales, sino que también con aquellas comisiones para la protección del ejercicio periodístico, en las que ya cuentan algunas entidades del país. El caso de Colima es uno de ellos, y que a través de esas alianzas se dé una atención oportuna e inmediata, sobre todo cuando alguien es amenazado
o su integridad física, bueno, está en riesgo. Están establecidos los protocolos y el llamado sería pues a que no queden como una mera intención, sino hacer los operativos. Ahora, si nos permiten una foto nada más. Ah, la foto con el cartel.